En la información. Así es, Dari, recién lo mencionamos, ¿no? Que serían horas decisivas dentro del Partido Demócrata. Joe Biden anunció a través de un comunicado que publicaron en las distintas redes oficiales del presidente de los Estados Unidos que declina entonces su candidatura para las elecciones presidenciales de este año. Anunció que hoy por la noche dará un discurso, un mensaje a la nación con más detalles, pero básicamente lo que dice Joe Biden, el actual presidente, es que por los intereses de su propio partido y por los intereses de la nación ha decidido declinar en su postulación, dando lugar a lo que decíamos minutos atrás, ¿no? Esta presión que está habiendo por parte por parte de los distintos dirigentes demócratas que le estaban pidiendo que tome básicamente esta decisión. Así que una noticia de profundo impacto mundial, una noticia que indefectiblemente puede torcer esta carrera presidencial hacia el 5 de noviembre por ocupar la Casa Blanca, el Salón Oval en la Casa Blanca. Así que una noticia que obviamente está en desarrollo y que se irá viendo también las repercusiones. Claro, todavía Gonzalo no sé, bueno, lo va a explicar a la noche, dijiste, pero habíamos dicho hace un ratito nada más, hablábamos con Gonzalo Báñez sobre el panorama en los Estados Unidos, habías dicho que tenía COVID, que era leve, pero esta semana y ya otras semanas atrás, Biden había dado muestra de tener algún problema, yo no sé si decirte neurológico, pero se confundía nombres, ¿no? Cambiaba apellidos, y estas situaciones, por supuesto, que habían provocado una alarma, ¿no? Sí, indefectiblemente. A ver, esta decisión es una acumulación de factores que principalmente residen en su situación de salud y en su situación mental, que ha quedado expuesta, ¿no? Con estos traspiés, estas equivocaciones y estas fallas que ha venido mostrando. La última y tal vez la gota que rebalsó el vaso fue la de esta semana, el miércoles, que se publicó una entrevista en donde se olvidaba el nombre de Lloyd Austin, su secretario de Defensa, lo que decía su ministro de Defensa, y lo llamaba el hombre negro. Básicamente fue como la gota que rebalsó el vaso, y ahí sí se abroquelaron internamente dentro del Partido Demócrata. Pero también es lo que mencionamos anteriormente, la cuestión de la fortaleza del propio Donald Trump, y que básicamente los números no le dan, ¿no? Las encuestas no le dan. Las encuestas que en algún punto hicieron creer al Partido Demócrata que podían llegar a descontarle la diferencia que actualmente tiene el magnate el Donald Trump, y que después del debate de hace 2 o 3 semanas ya empezó a declinar y empezó a ampliarse esa brecha. Entonces, entre las encuestas, los números y el apoyo interno que fue perdiendo a lo largo de estos últimos días, es que termina tomando esta decisión. Y como bien decís, habrá que ver a la noche qué es lo que dice y qué otro detalle da sobre esta decisión, y si ya anuncia, ¿no? Y ahora los ojos están puestos en, bueno, ¿quién lo reemplazará? Posiblemente sea Kamala Harris, habrá que ver, y posiblemente a la noche de una definición al respecto. Bueno, vos lo habías adelantado, Gonzalo, hace, no sé, 10, 15 minutos estábamos hablando y dijiste el nombre de Kamala Harris, que suena. A ver, ¿qué podemos decir de esta mujer? Y habrá que ver, otra vez te lo tengo que preguntar, ¿no? Si estos cambios pueden hacer que se descuente, los demócratas descuenten lo que las encuestas dicen que es un triunfo casi seguro de Trump. A ver, vamos a ponernos en primer lugar quién es Kamala Harris. Es la primera vicepresidenta que ha tenido de origen también negra que ha tenido los Estados Unidos. Asumió con el compromiso y con la responsabilidad y como principal misión de tratar de frenar una crisis migratoria en el sur de los Estados Unidos, en la frontera entre México y Estados Unidos, que no hizo más que aumentar ese flujo de personas, de migrantes, muchos de ellos ilegales, que entraron al territorio norteamericano. Por ende, se considera que su gestión como vicepresidenta no fue buena. Inclusive cuando la eligieron en el 2020 para acompañarle a Joe Biden, era la posible reemplazante en caso de que Joe Biden no fuese a llegar en condiciones para intentar una reelección. Bueno, finalmente está sucediendo esta situación, pero dada también la poca imagen positiva que tiene Kamala Harris, es que no había sido la primera persona que venía a la mente de los demócratas y de los norteamericanos. Si esto puede cambiar el rumbo también de las encuestas, habrá que ver cuál es la campaña, ¿no? Y cómo logran impulsarla ella misma. Hay que tener en cuenta algo también que no es para nada menor. Estados Unidos jamás tuvo una presidenta mujer, ¿no? El caso de
de Hillary Clinton en el 2016, que perdió contra Donald Trump, fue la candidata que más cerca estuvo de lograr esa hazaña, básicamente, porque siempre terminan quedando en el camino. Muchos son los que piensan, bueno, tal vez sea más difícil todavía que en esta situación, en este contexto, pueda tomar impulso una candidata mujer para derrotar a Donald Trump. Eso es lo que piensan muchos analistas y lo saben también dentro del Partido Demócrata, pero básicamente no hay otro candidato que pueda cumplir con las condiciones necesarias para por lo menos hacerle frente al Partido Republicano, y es por eso que termina cayendo también Kamala Harris. Estoy leyendo el comunicado que está en inglés, Gonzalo, recién lo ponemos en pantalla, y dice que por la noche, acá no explica los motivos, ¿no? Que más tarde o por la noche va a dar una comunicación. Later dice, más tarde, ¿no? Va a comunicarse con la gente. Sí, los primeros párrafos, obviamente, Joe Biden recapitula en algunos puntos sin detallar distintos logros y distintos economía que ha alcanzado a lo largo de su gestión, volviendo a llevar a los Estados Unidos a una de las mejores situaciones económicas, según dice el actual presidente, de los últimos años, que ha sido un placer servir como presidente de los Estados Unidos, y después de esa introducción es que detalla que siente que justamente por los intereses del propio partido y por los intereses de la nación, lo mejor va a ser declinar en su postulación. A ver, también se menciona la cuestión económica, básicamente porque en los últimos meses los índices económicos habían empezado a mejorar, inclusive muchos se llaman los Bidenomics, ¿no? Sí. Por Biden y la mezcla de la palabra, en el uso de la palabra con economía, tratando de impulsar su candidatura en base a las estadísticas económicas, aunque hay que decirlo también, los norteamericanos sienten que la acumulación de los últimos años, de los últimos 3 años sobre todo, donde la inflación en la época de la pandemia se había disparado hasta casi un 10% interanual, los norteamericanos sienten en la calle, en el bolsillo, que la economía no está bien. Uno camina por las calles de la mayor parte de los estados de los Estados Unidos y son todos los que se quejan que la situación es difícil, que los precios están elevados, que a muchas personas no les alcanza tal vez para cubrir sus necesidades básicas. Entonces hay una percepción general de que la economía no está en su mejor momento, y eso también le había empezado a jugar en contra, pero obviamente si uno se ciñe en los índices, en las estadísticas, Joe Biden tiene números que mostrar y por eso hace también hincapié con eso. Estamos comentando con Gonzalo Báñez la noticia del momento, ese hombre que están viendo ahí en imagen, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, renuncia a su candidatura para pelear las elecciones de noviembre próximo. Este es el actual presidente, recordemos, Kamala Harris es su compañera de fórmula en este momento. Dice Gonzalo que suena para ser ella la candidata, pero claro, esto acaba de ocurrir. Veníamos con semanas donde lo que trascendía de Biden, Gonzalo, eran todos los errores, ¿no? Y la verdad es que eran bloopers, equivocaciones, que el mundo incluso conocía y que le servían a Trump también como para mofarse, ¿no? Incluso ayer en el discurso se rió bastante de Biden. Sí, exactamente, Ari, pero también hay que señalarlo, ¿no? Después de este ataque, este intento de asesinato que sufrió Trump la semana pasada, había bajado un poco la confrontación para con el actual presidente, inclusive anteriormente del sábado pasado, cuando recibió el disparo, lo había llamado Sleepy Joe, básicamente como una persona que se queda dormida, lo había le había dicho que estaba dispuesto a volver a competir en otro debate, como exactamente mofándose de la situación del actual presidente, pero después del intento de asesinato que ocurrió el fin de semana pasado, como que había bajado un poco la intensidad, sabiendo que, y viendo también que no había necesidad en algún punto de exponerlo a Biden, porque básicamente se terminaba exponiendo solo por las situaciones que se fueron repitiendo una tras otra después de ese debate. Y hay algo que también es importante ponerle el ojo, que en esta cuestión de, bueno, quién lo reemplazará en la candidatura. En los últimos días, Kamala Harris empezó a tener una agenda propia recorriendo distintos estados de los Estados Unidos, ¿no? Recorriendo algunos, recién decíamos, estados que van a ser claves. En Estados Unidos uno tiene los estados que son azules, como por ejemplo California, el azul es el Partido Demócrata.
los estados que son totalmente rojos, como por ejemplo Texas, estados que son totalmente republicanos, y después los swing states, que se llaman, que pueden ir cambiando de color de acuerdo, obviamente, a la elección. Son 7 u 8 estados que terminan por definir las elecciones. Son estados que a veces pueden ser azules u otras veces estados que pueden ser rojos. Hay, por ejemplo, en lo que se llama el cordón del acero, que son los estados que están en el centro hacia el norte, Michigan, Wisconsin, Ohio, que son los estados donde se concentró el desarrollo económico en los años 50, 60, y a partir de los 80 y 90 empezó a haber un declive, donde se concentra la población de mediana edad blanca también. Ahí, por ejemplo, Donald Trump se había impuesto en el 2016 fuertemente, y en algunos de esos lugares los perdió en el 2020, y por eso también terminó perdiendo las elecciones. Ahí es donde se está concentrando la campaña, y ahí fue Kamala Harris en los últimos días con una agenda propia, ¿no? Lo que daba cuenta también de, bueno, básicamente está saliendo a caminar la calle, está yendo a encontrarse con los votantes demócratas para realzar su figura y posicionarse como una posible reemplazante de Joe Biden. Y otra cosa también a tener muy en cuenta, si hay algo por lo que Joe Biden todavía no había bajado, no había declinado su postulación, es porque los Estados Unidos, la institucionalización se respete y mucho. Y el rol del presidente de los Estados Unidos se respete y mucho, sobre todo cuando puede ir por una reelección. Jamás en la historia sucedió algo como lo que está sucediendo ahora. Entonces, sacar a un presidente que puede ir por una reelección es también una crisis interna del partido. Por supuesto. Pero entonces, si Joe Biden no es el presidente, esta institucionalización de los Estados Unidos hace que el rol del vicepresidente sea la persona que ocupa justamente el cargo del presidente. Esto parece obvio mencionarlo, ¿no? En ejercicios, en funciones, el presidente no está, lo ocupa el vicepresidente. Pero en un rol simbólico también sucede lo mismo, y en Estados Unidos se respeta mucho. Por eso sería de esperar que Biden diga, no soy yo el candidato, será mi vicepresidenta que me acompañó durante todos estos 4 años, y seguirá adelante los próximos 4 con el proceso y el proyecto que estamos llevando adelante. Bueno, ahí tenemos un textual mientras te escuchamos, Gonzalo. Retirarme es lo mejor para mí, dice, y para el partido y para el país, ¿no? Bueno, para mi partido, dice Biden. Algunos analistas, Gonza, dicen que esto tenía que haber pasado antes, ¿no? Que viene medio atrasado esta situación, esta declinación. Hablando políticamente, digo, habrá que ver si esto después a los demócratas les significa una derrota segura. Sí, definitivamente, sobre todo por la construcción del personaje, ¿no? La construcción del funcionario. También es cierto que el timing, el tiempo, ¿no?, en el que está ocurriendo esto, no es el mejor, básicamente porque los ojos hoy están puestos en Donald Trump. Si esta declinación hubiese sido hace 10 días, cuando todavía no se había dado el intento de asesinato a Trump, ahí el debate y la mirada de la sociedad en general estaba puesto en, bueno, si sigue o no sigue Biden la carrera. Ahora, con el intento de asesinato, se corrió un poco el eje de concentración del Partido Demócrata al Partido Republicano. Será ahora también trabajo de los consultores y los asesores demócratas en instalar esto como un shock político fuerte para impulsar a Kamala Harris la presidencia. Es importante, Dari, lo que decís también, si te parece repasamos, ¿no?, algunos de los textuales que ha mencionado Joe Biden. En esta carta a través de las redes sociales, Gonzalo, ¿no? Que a través de las redes propio sociales, con firma de puño y letra del propio Biden. Hacia el final, justamente lo estoy leyendo, le agradece, ¿no? Quiero agradecerle a la vicepresidenta Kamala Harris por haber sido una acompañante extraordinaria en este trabajo. Quiero también agradecerle toda mi apreciación hacia el pueblo americano por la fe y la credibilidad que entregó hacia mí, dice Joe Biden. Al final, en el último párrafo, dice, creo que hay que hacer lo que siempre pensé que hay que hacer, que es servir básicamente a los Estados Unidos de América. Y bueno, como antes mencionábamos, delinea y describe algunas de las condiciones y algunas de las reformas, ¿no?, y proyectos que ha llevado adelante, como por ejemplo el control en el uso de las armas, como por ejemplo impulsar a la primera mujer afrodescendiente en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos,
pasar, menciona a Joe Biden en su carta, muchas de las más significativas legislaciones con respecto al cambio climático en la historia del mundo, y en algunos de los puntos dice América, o sea, Estados Unidos, nunca había estado tan bien posicionada como liderazgo como lo está hoy. Esto es un punto que Donald Trump no coincide y machaca, ¿no? Donald Trump básicamente dice: en una presidencia republicana mía nunca hubiese ocurrido una invasión de Rusia a Ucrania, ni tampoco una guerra entre Israel y Hamas. Son cuestiones contrafácticas. Claro. Y ahí también hay puntos de choque, ¿no? Entre la percepción demócrata y la percepción también republicana. 15, 12 minutos, estamos comentando una noticia de alto impacto mundial, ¿eh? Joe Biden acaba de renunciar a su candidatura para pelear por la presidencia desde noviembre con Donald Trump. Estamos comentándola con Gonzalo Báñez. Enseguida seguimos, Gonza, gracias. Por favor.